Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Les queremos desde el parte del Grupo de Interés de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario dar la bienvenida a nuestro módulo sobre ginecobstétricas. Para nosotros es un honor hacer este módulo junto al Grupo de Interés de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Rosario, el GIOC. Hemos trabajado para hacer un módulo muy completo. El día de hoy vamos a hablar sobre ACV en el embarazo. La próxima semana vamos a estar hablando sobre código rojo. Y la siguiente semana vamos a hablar sobre cesárea perimortem y reanimación materno-fetal. Después vamos a hacer una práctica de simulación en el laboratorio, tanto con los miembros del EMIC como los miembros del GIOC. Entonces, la verdad, para nosotros es un honor tenerlos aquí en nuestro inicio como tal de nuestro módulo. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre ACV en el embarazo. Esta charla está dada y la va a dar David Olarte. Él es director académico del Grupo de Interés de Gineco y adicionalmente es miembro activo del Grupo de Interés de Emergencias. Y lo va a dar también acompañado de Laura, que es médica general del Rosario y miembro activo del EMIC. Como tutores académicos tenemos por parte de ginecología el doctor Víctor Rangel. Él es ginecólogo de la Universidad y trabaja como tal en médico como profesor asociado al pregrado. Y por parte de medicina de emergencias tenemos a la doctora Lisi. Ella es residente de tercer año de medicina de emergencias y este semestre muy amablemente se nos vinculó al EMIC y está esta vez como tutora académica. Les queremos dar las gracias a nuestros tutores académicos por apoyarnos y acompañarnos en la realización de esta charla. Y pues la verdad esperamos que aprendamos mucho, que estén muy participativos. Si tienen cualquier duda la pueden dejar en el chat y los tutores académicos al final de la charla nos podrán ayudar a solucionar. Entonces, no siendo más, David y Laura, les doy la palabra y muchísimas gracias por realizar esta charla. No, vale, muchísimas gracias a ti. Bueno, también de parte del GIOC, bienvenidos a todos. Espero que sea de su agrado estar acá compartiendo con nosotros. Gracias a Lemic por esta invitación y pues nuestra primera charla asociados juntos. Muchísimas gracias también a nuestros tutores académicos, tanto al doctor Rangel como a la doctora Lisi. Me alegra mucho poder estar acá con ustedes en este momento, poder tener este espacio académico para todos, que lo podamos disfrutar y pues lo que les digo, vale, la idea es que si tienen dudas, preguntas, las dejemos en el chat y al finalizar respondemos. Rápidamente les quería comentar que no he podido salir del hospital y me encuentro en Caqueza, entonces no tengo muy buen internet, ahorita está inestable, entonces por cuestiones de eso les voy a apagar la cámara para que me que llegue bien el audio, más sin embargo, pues ahorita cualquier duda, pues me comentan, ¿listo? Entonces, no siendo más, creo que podemos dar inicio. Entonces, pues, como saben, el tema de hoy que vamos a trabajar es el ACV en el embarazo, porque es tan parte, tan importante los tabús que se tienen frente a este, cómo diagnosticarlo, en fin, entonces espero que sea de su agrado. Entonces, comencemos. Para contenido vamos a tener una parte de introducción, los factores de riesgo que se pueden llegar a tener, la presentación clínica de este, los diagnósticos, cómo se va a realizar el tratamiento que le vamos a dar a este y pues las prevenciones y factores que tenemos que tener en cuenta cuando llega a presentarse. Entonces, para la introducción vamos a comenzar a hablar rápidamente de qué va a hacer ese ACV. Sin embargo, con el grupo de interés del EMIC ya tenemos una charla que habíamos realizado el semestre pasado. Si llegan a tener alguna duda o profundizar más en esa, se pueden remitir a esa que la encuentran en YouTube. Acá trataremos como temas muy por encima. Entonces, comencemos sabiendo que el ACV se va a definir como un síndrome que va a alterar la vasculatura del sistema nervioso central, que va a provocar en sí un desequilibrio en el aporte de oxígeno y este a su vez va a terminar generando una disfunción en la zona específica, tanto del tejido cerebral que puede evolucionar e incluso llevar a la muerte del paciente. Entonces, como podemos darnos cuenta, es una patología de mucha importancia y que se puede llegar a dar en el embarazo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llegar abordar? Entonces, es primordial saber que durante el embarazo es de particular importancia, no solo porque va a afectar en sí las mujeres que están en edad reproductiva, sino porque, como lo dice, a menudo es un resultado de condiciones que siempre van a ser muy específicas asociadas al embarazo, pero a su vez también va a tener unas que son potencialmente prevenibles, entonces la idea es que no se nos llegue a dar, siendo una de las enfermedades más potencialmente curables con mejores resultados cuando es tratado de forma temprana y en un entorno adecuado. Ahí tenemos en la tabla cómo se da en la población general y cómo se da en el embarazo, sabiendo que la mayoría de los ACV en una población general son de tipo isquémico, que sean entre un 80 y un 85%, pero que en el embarazo las etiologías tanto de isquemia como hemorrágica y trombosis venosa tienen una contribución similar a la presentación de casos, incluso en el embarazo llegándose a presentar más cuando son de tipo hemorrágico que de tipo isquémico.
En cuanto a la epidemiología, sabemos que la incidencia va a ser aproximadamente de 30 por cada 100.000 embarazos y eso va a suponer básicamente 3 veces más la incidencia en mujeres de las que no están embarazadas en edades reproductivas. Eso entiéndase como mujeres que estén en una edad entre 15 y 44 años. Por eso es de vital importancia tener en cuenta que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, aproximadamente en un 90%, van a ocurrir durante el periodo de periparto. Esto también teniendo en cuenta el periodo de periparto como el momento inmediato antes del parto, durante el parto o inmediatamente después del parto y las 6 semanas que son pues el posparto, dependiendo de este, donde se van a tener en cuenta que suceden en este periodo, incluso en el periodo prenatal, son en serio muy, muy, muy extraños, pero pues se pueden llegar a aparecer, entonces citan como una evidencia aproximada de 1,5 por cada 100.000 casos en mujeres en edad reproductiva. En cuanto a los factores de riesgo que vamos a llegar a presentar, tenemos como que pueden clasificarse en términos, digamos, generales como factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, otros factores de riesgo, y por eso es de vital importancia tener unos que vamos a tener modificables y no modificables. En cuanto a los factores de riesgo tradicionales, vamos a incluir los que son de edad avanzada, la obesidad, el tabaquismo, los que son de tipo hipertensión crónica, los que tienen la hiperlipidemia, los problemas cardíacos. Muchos de estos normalmente van a ser modificables que van a ayudarnos a reducir el riesgo de que la mujer llegue a presentarlos. Y por otro lado, vamos a tener los factores de riesgo que incluyen esos desórdenes hipertensivos en el embarazo, la migraña, las infecciones y los estados de hipercoagulabilidad, donde la muerte en ACV hemorrágico rondan aproximadamente en un 13,9% en comparación a un 3,4% que van a ser los que representan el ACV isquémico. Entonces, para eso tenemos que tener más en cuenta los factores que se van a llegar a presentar en el embarazo, que son menos comunes de los que no se habla tanto, que van a ser en los que la tablita vemos acá, los que dicen other risk factors, que esos van a ser los trastornos hipertensivos que van a ser propios del embarazo. Entonces ahí tenemos como la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión crónica que puede venir con o sin preeclampsia superpuesta, que se va a asociar con un mayor riesgo de sufrir todos los tipos de accidentes cerebrovascular durante el embarazo y pues el periodo posparto. Esto se puede dar también por respuestas inflamatorias intensificadas, los estados de hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial. En cuanto a la migraña, se ha visto asociada esta con el ACV hemorrágico o isquémico en la población general, pero más que todo con el hemorrágico, donde se ha demostrado en múltiples estudios que parece ser porque se predispone a la disfunción endotelial, donde se va a ver una activación y una agregación plaquetaria que va a realizar cambios hemodinámicos y circulatorios que esos van a estar relacionados con el embarazo en la patogénesis del accidente cerebrovascular entre mujeres que presentan únicamente migraña, pues como un antecedente, como que la estén presentando en el momento. En cuanto a la infección, esa se reconoce como un desencadenante como tal de los accidentes cerebrovasculares y eso lo podemos ver, digamos, en la población en general y pues obviamente no va a ser un excluyente las maternas. Ese riesgo parece ser mayor cuando se presentan enfermedades geniturinarias, infecciones, incluso una sepsis, y por eso varios estudios, aproximadamente los que teníamos en los artículos en el que ven descrito en la bibliografía, tenía aproximadamente una población de 17 millones de embarazadas y mujeres que habían estado en posparto, que habían mostrado índices de que habían tenido infección en el embarazo. Esto estuvo asociado con altas más tasas de accidentes cerebrovasculares isquémicos y ese efecto fue principalmente observado en mujeres que no tuvieron trastornos hipertensivos. Entonces se pudo, digamos, aislar esa causal de que los hubiera causado, valga la redundancia, y eso se debe también a una activación de la pues, cascada inflamatoria que va a provocar un aumento de las citoquinas inflamatorias que van a conducir a la activación plaquetaria y a la agregación que por ende van a aumentar el estrés oxidativo y la función endotelial se va a ver deteriorada. Y en cuanto a los estados de hipercoagulabilidad, vamos a ver que las mujeres se predisponen en el posparto a trombosis arteriales y venosas o también a un accidente cerebrovascular hemorrágico, donde vamos a ver en análisis de datos de varios pacientes hospitalizadas que va a comprender preeclampsia, mostrar también estados protrombóticos, incluido un lupus eritematoso sistémico, una anemia falciforme, que se van a ver asociados a mayor riesgo de muerte materna y asimismo el embarazo con síndrome antifosfolípido puede aumentar el riesgo de un accidente vascular isquémico recurrente, la preeclampsia o incluso que se llegue a presentar un parto prematuro.
Entonces, como para resumir lo que dije de los estados de hipercoagulabilidad, tenemos que saber que el riesgo de la ACV va a aumentar por una regulación positiva fisiológica que sean factores propios de la coagulación en el embarazo, que a su vez van a ser específicos, pues como tal, del periodo de embarazo. Las condiciones que van a aumentar aún más el estado de hipercoagulabilidad van a incluir lo que les contaba, el síndrome de hiperestimulación ovárica, la hiperemesis gravídica, la preeclampsia, el síndrome de células falciformes, la púrpura trombocitopénica, el síndrome urémico, hemolítico, incluso algunas miocardiopatías pueden llegar a presentar. Y en cuanto al embarazo, el gasto cardíaco siempre va a aumentar, más que todo en el tercer trimestre, y ese volumen sanguíneo va a aumentar aproximadamente entre un 30 y un 50% hasta finales del segundo trimestre, y así va a seguir en el tercer trimestre. Esto se debe debido a la hipervolemia materna y al feto en desarrollo. Sin embargo, el aumento de los niveles del óxido nítrico y la prostaciclina hace que la resistencia vascular sistémica se comience a disminuir la presión arterial, y ese aumento va a hacer que la capacitancia venosa se vaya a ver comprometida en un éstasis venosas. Eso puede hacer incluso que la paciente se conduzca a una intolerancia ortostática, y a su vez, al mismo tiempo, pues va a estar pasando que el contenido de colágeno y elastina en las arterias sistemáticas van a disminuir, causando un mayor estrés hemodinámico con la vulnerabilidad de las paredes y los vasos que se pueden presentar en las maternas. Entonces, en ese tercer trimestre, en el embarazo y el porpuerio temprano, la congestión venosa se puede llegar a dar, la misma compresión aorto-cava por el útero pues grávido que se presenta fisiológicamente en el embarazo, y el daño vascular relacionado con el parto vaginal y por cesárea pueden inducir esa hipercoagulabilidad. Esos cambios bioquímicos como el aumento de factores procoagulantes, la disminución de los inhibidores de coagulación, ya sea, no sé, la antitrombina 3, la proteína S al final del embarazo, también pueden provocar ese estado de hipercoagulabilidad que causa estas alteraciones. Es importante acá hablar de los mecanismos que se pueden llegar a dar en el embarazo, que se van a asociar con una amplia gama de subtipos que pueden llegar a dar en el ACV, que pueden ser causados ya sea por oclusiones arteriales atribuibles al cardioembolismo, las embolias paradójicas en el contexto de foramen oval permeable, las direcciones de la arteria cervical y el vasoespasmo severo, también la presencia de aneurisma, las malformaciones arteriovenosas, la formación de trombos hemorragia, pues por una hipertensión intracerebral. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta de que se puede llegar a dar estados o patologías que pueden llegar a causar el ACV, pero que no son el principal causante del ACV. Entonces la idea es comenzar a tratarlos también, incluso cuando se diagnostica, para que no nos sigan incluyendo en un sangrado mayor o que puedan llevar a unos futuros eventos. Entonces la idea es tratar siempre esas patologías externas que pueden llegar a causar el ACV, como pues lo tenemos lo de los desórdenes hipertensivos, en fin, entonces si toca tomar electrocardiograma, en fin, todos los exámenes que requieran para llevar a tratarlos de esa manera. En cuanto a la presentación clínica, nos podemos dar cuenta que el accidente cerebrovascular va a ser un síndrome clínico que siempre se va a caracterizar por un rápido desarrollo de la sintomatología. Eso siempre lo tenemos que tener claro, y por eso tenemos que darnos cuenta con los signos de pérdida cerebral focal y la función, por la cual es muy importante notar cuáles son las alteraciones que va a tener la paciente para así saber en qué región específica puede estar ocurriendo el evento. Es de vital importancia obtener una buena historia clínica del paciente o del testigo para identificar el momento y la naturaleza repentina donde iniciaron los síntomas. Por eso acá les tengo un cuadrito donde sabemos que acá el tiempo va a ser oro. Vamos a comenzar con la Golden Hour, que se habla mucho en el ACV, en donde tenemos que saber dónde estaba el paciente cuando comenzó a sentir los síntomas, qué hora era, cuánto ha pasado, qué estaba haciendo cuando comenzó la sintomatología, qué fue lo primero que notó que estaba mal y dónde estaba cuando se encontró normal por última vez. Acá cabe aclarar que si el paciente se acostó a dormir, estaba durmiendo y se despierta y al parecer está presentando síntomas de ACV, la última hora que se encontraba el paciente bien fue la hora en que lo vimos pues estable y no la hora que se levantó y comenzó a sufrir los síntomas. Acá es muy importante estas escalas que se comienzan a usar. Tenemos la escala FAST, que fue creada para promover la conciencia pública sobre los síntomas y signos del ACV y fomentar una respuesta rápida prehospitalariamente, en donde vamos a evaluar la apariencia facial, la función motora de los brazos, el lenguaje, pero sin embargo, esta normalmente solo va a evaluar la circulación anterior, por lo que al hacer la modificación de la escala BIFAS, vamos a tener los criterios que van a evaluar la circulación posterior, que esta se va a dar mediante el balance y las alteraciones visuales que pueda llegar a tener la paciente.
En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, que se puede ver que está asociada con la hipertensión como consecuencia del sangrado, en lugar de ser causada por la propia hipertensión, nos vamos a dar cuenta que los sangrados intracraneales graves también pueden asociarse a una bradicardia relativa. Por lo tanto, esta va a presentarse en un paciente hipertenso, relativamente bradicárdico, y esto puede hacer sospechar a una hemorragia intracraneal en lugar de una ACV para tenerlo en cuenta como un factor diferencial. Sin embargo, es clínicamente difícil distinguir entre una hemorragia intracerebral de un accidente cerebrovascular isquémico, pero síntomas como la cefalea, las náuseas, los vómitos y el nivel de conciencia deprimido pues son más comunes en ACVs hemorrágicos que pueden llegar a darnos cuenta y a diagnosticar a la paciente de la forma más acertada. En el diagnóstico vamos a tener algo muy importante ya intrahospitalariamente cuando la paciente ingresa al hospital, que es el código ACV. Esto que nos va a hacer es una alerta que nos va a movilizar a todo el equipo y todos los espacios de una manera rápida para el diagnóstico y el tratamiento que se va a manejar de una forma oportuna, la cual se va a realizar mediante una valoración clínica rápida focalizada del paciente, la interpretación de imágenes y paraclínicos para el tratamiento adecuado que ésta llega a requerir. Recordar que si lleva menos de 6 horas del evento, debo activarlo porque puede estar en periodo de ventana. Entonces, recordar rápidamente los pasos de identificar si la paciente pues cursa con una ACV, la paciente probablemente está en ventana para realizar trombólisis que tiene que ser mayor o igual a 4,5 horas desde que comenzaron los síntomas. Debo activar el ACV, solicitar la valoración por el servicio de neurología, donde vamos a aclarar si la paciente está en ventana para realizarlo y remitir a la especialidad si no existe en el lugar donde me encuentro y cuento con el tiempo, incluso de ventana, para que la pueda llegar a evaluar un neurólogo y no ocurra como riesgos de que el tiempo se incremente. La monitorización continua, el control de cifras tensionales es muy importante para tener en las pacientes, la toma de paraclínicos básicos, hemograma, electrolitos, los tiempos de coagulación, el INR y la glucometría, que incluso son patologías, si se llegan a ver alteradas, que pueden simular una ACV sin que los esté causando y realizar las imágenes pertinentes. Adicionalmente, vamos a tener la escala NIHSS, la escala NIS, que esta nos va a permitir medir el déficit neurológico de una manera tipo cuantitativa que ha sufrido la paciente. Esto nos permite ver al nivel de conciencia, la orientación, el lenguaje, la respuesta a órdenes, la función motora, etcétera, pero esto va a ser, digamos que tiene un problema y que es que va a ser muy subjetiva al evaluador que la está realizando y mayormente solo va a evaluar la circulación anterior y no posterior, por lo tanto es importante se debe saber como el punto de corte y es lo que quiero que les quede claro de esta diapositiva, de que cuando es mayor o igual a 6 puntos, puede que el paciente esté cursando con una oclusión de gran vaso, entonces este se va a beneficiar de trombectomía mecánica y si es mayor a 25 puntos, pues la idea es no realizar trombólisis porque lo más probable es que el paciente ya no se vaya a ver tan beneficiado pues del daño que se debe estar causando porque probablemente va a ser un daño severo, entonces esta no se va a ver indicada. Para tener en cuenta todas las neuroimágenes y quiero que me presten especial importancia en esta diapositiva, donde todos los pacientes con sospecha de ACV tienen que tener imágenes cerebrales en la llegada al hospital. Esto se tiene como mucho tabú en las mujeres embarazadas, pero tener en cuenta que la tomografía computarizada va a proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones sobre situaciones agudas y esto nos va a su vez permitir proporcionar el tratamiento adecuado como sería una trombólisis intravenosa. Ese síndrome de hipertensión intracraneal también es una contraindicación para la trombólisis y el tratamiento dirigido va a ser la hemostasis y la corrección de una coagulopatía con una intervención quirúrgica si ésta llega a responder. Para tener en cuenta el método más preciso de la evaluación del sitio de inclusión, el núcleo del infarto, lo que es rescatable el tejido cerebral y la circulación colateral del paciente sospechado, pues que se sospecha una CVD agudo, se va a hacer lograr mediante la combinación entre una perfusión por TAC y una angiografía por TAC. Sin embargo, pues esa angiografía por resonancia magnética de vasos extracraneales e intracraneales puede ser particularmente para una evaluación adicional para la parte posterior de la CV, la circulación, si la angiografía por TAC pues no está disponible. Pero durante el embarazo, y este es el tabú que quiero que se les quite, las imágenes sí deben realizarse lo antes posibles y permitir el tratamiento temprano y optimizar los resultados que pueden llegar a tener las pacientes. La resonancia magnética va a ser como la primera línea que se intentaría usar en el embarazo, ¿no? Que, porque esta pues básicamente no va a exponer a la mujer embarazada a una radiación, más sin embargo el acceso al TAC puede ser más fácil, por lo que sigue siendo como una herramienta más adecuada para el diagnóstico rápido de las enfermedades agudas y neurológicas en la paciente
en la población general. Sin embargo, acá les traigo unos daticos como y qué va a pasar con el feto, que se ha hablado de la radiación, qué es lo que pasa. Primero lo que vamos a medir, la unidad de medida que vamos a tener va a ser los grays, que nos van a medir básicamente la energía depositada que nos traduce como así la dosis absorbida por tanto por la madre, por el feto, y nos hemos dado cuenta que muchos médicos siguen estando como demasiado preocupados por ese riesgo fetal asociado con esa neuroimagen y las radiaciones ionizantes pueden llegar a dar el TAC. Sin embargo, la dosis fetal de radiación y el riesgo corresponden asociados a una neuroimagen es extremadamente pequeño. En el feto, la dosis de radiación de un TAC sin contraste del cerebro es aproximadamente el 5% del fondo natural de dosis de radiación durante un embarazo a término y una tomografía computarizada típica en la cabeza de la madre solo va a llevar a una exposición aproximadamente de 0,01 micrograys. Como nos podamos dar cuenta, es muy poco lo que pueden llegar a recibir los fetos del 0,5 a 1 microgray dosis recibidas fetal cuando llegan a exponerse a un TAC. Más sin embargo, dosis inferiores a 100 micrograys no van a representar un riesgo como tal para el feto y esto también se debe incluso a la distancia pues que se toma como tal típica en la cabeza de la madre, que va a estar, digamos que a una distancia aproximada de la zona fetal en la cual no se debe ver tan expuesta. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que usos de contraste no van a estar tan indicados dependiendo de en dónde los esté usando en el embarazo, por los riesgos que puede llegar a tener en malformación y ser teratogénicos, como el uso del Gablin, que es uno que se usa mucho para las cinciones, para ver dónde está ocurriendo, pero este puede llegar a incrementar un riesgo incluso en el tercer trimestre, por lo cual se indica como que, o sea, está contraindicado. La idea es no usarlo en el embarazo y solo guiarnos por el TAC. Acá podemos incluso en esta tablita ver los efectos en la edad gestacional que pueden llegar a causar. Entonces, cuando es de 0 a 2 semanas, pues ninguno, la muerte del embrión depende de las dosis límites que se estén estimando. Entonces, de 50 a 100 micrograys, de 2 a 8 semanas, las anomalías congénitas y el retardo del crecimiento, los 200 y los 250 micrograys. De 8 a 15 semanas ya puede haber un retardo mental por esta exposición severa y una microcefalia, de acuerdo a lo que se expuso, y de 16 a 25 semanas retardo mental severo. Como vemos, cuando pasamos al tercer trimestre ya no hay muchos daños que pueda llegar a causar, pero sin embargo, pues existen en el uso de radiación. Pero como mensaje claro y que les quede claro para la charla y para la vida es que el riesgo siempre va a estar muy reducido para no realizar la toma de neuroimágenes y es importante pues preservar la salud de la madre para así preservar la salud del feto. Dale, Lau. Bueno, entonces, con respecto al tratamiento siguiente, entonces es importante recordar que aquí el tiempo es cerebro, entonces tenemos que iniciar a hacer el manejo lo más pronto posible, pues esto va a influir tanto en la sobrevida materna y también va a influir en su calidad de vida posterior. Entonces, aquí tiene que ser un conjunto y una coordinación entre los equipos de emergencias, el equipo de obstetricia, el equipo de neurología y de radiología. La idea es que todos manejen un mismo código ACV diseñado en el hospital para así de esta manera dar una atención oportuna. Continúa. Entonces, con respecto al manejo inicial, se tiene primeramente que la tensión arterial que le genera daño a las maternas sería el de mayor a 160-100. Sin embargo, se prefiere mantener en rangos por debajo de 150 de sistólica y diastólica de 80-100. Aquí, con respecto a los medicamentos antihipertensivos, hay que tener en cuenta que todos los medicamentos antihipertensivos pueden pasar la placenta. ¿Esto qué significa? Que entonces tenemos que dar pues, los que vayan a no generar daño fetal, que en este caso se recomiendan como primera línea el labetalol, nicardipina, hidralazina, el nifedipino también. ¿Cuáles estarían contraindicados que no podemos utilizar en ellos? Serían los ARA2 y los IECA, pues estos se han visto asociados a mayor riesgo de lesión renal y adicionalmente también se han visto asociados con menos líquido amniótico en el feto. Entonces estos serían los que no podríamos utilizar por nada del mundo. Y tenemos también que si empezamos a ver que
Si la materna está presentando un aumento de la presión intracraneana, empezamos a ver la triada de Cushing en ella, entonces vamos a preferir utilizar la solución salina hipertónica que utilizar el manitol, dado que el manitol también se ha visto asociado con hipoxia fetal y desequilibrios del ácido base, que pues también van a alterar el feto. Siguiente. Entonces, como ya lo mencionó mi compañero, la idea es que este tratamiento es similar al de la ACV en no gestantes que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos las dos opciones de la trombolisis y la trombectomía, que han sido los mejores tratamientos y más eficaces que se han visto. Entonces, con respecto a la trombolisis, esta se hace con el arteplasa. La idea es que sea en un tiempo menor a 4.5 horas, pues posterior a estas aumenta el riesgo de sangrado y adicionalmente tenemos que estar pendientes de que no vaya a haber una transformación hemorrágica, no vaya a tener un sangrado sistémico la paciente, no vaya a presentar un desprendimiento de placenta o empiece a mostrar síntomas y signos de anafilaxis. Entonces, previamente a hacer la trombolisis, tenemos que hacer ahí la lista de chequeo, entonces vamos a mirar las contraindicaciones absolutas, pues en caso de que la paciente esté presentando una hemorragia intracerebral, que tenga una hemorragia subaracnoidea, le hayan hecho una neurocirugía en los últimos 3 meses, su presión arterial esté por encima de 185, 105, tenga historia de hemorragia intracerebral antiguamente, o tenga conocida una malformación arteriovenosa y esté utilizando eh, anticoagulantes como heparina en las últimas 48 horas o warfarina con un INR mayor a 1.7. Entonces, en estos casos no podríamos realizar la trombolisis y miraríamos otra opción que ya la voy a mencionar más adelante. O también hay unas contraindicaciones relativas que aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, el caso del embarazo y el caso de tener una cirugía mayor dentro de los 14 días, también están dentro de las contraindicaciones relativas. Más que todo, el embarazo está aquí porque no se ha podido hacer estudios grandes, estudios de corte con respecto a embarazadas, pues por razones éticas. Sin embargo, pues ya vamos a mirar cómo funciona cada medicamento en estas mujeres embarazadas y de esta forma poder evaluar entonces el riesgo hemorrágico versus pues el riesgo trombótico y de la CV de por sí. Entonces, una vez se le aplica la trombolisis, que este medicamento es el de elección porque inicialmente vamos a pasar un 10% en bolo en los primeros 10 minutos y después el resto de la dosis vamos a pasarla en la hora. Eso nos permite ir evaluando si empieza a presentar un deterioro neurológico, entonces detener la dosis o si presenta una transformación hemorrágica, asimismo también detenerlo. Entonces, los cuidados post-trombolisis tenemos que estar 24 horas pues, en reposo, mantener saturaciones por encima de 95, mantener una normotemperatura, no está avalado lo de mantener hipotermia, sino se busca temperaturas normales, mantener una glucosa por debajo de 10 milimoles por litro, hacer una profilaxis para la trombosis venosa, no aplicar líneas arteriales, no poner sondas nasogástricas ni líneas centrales en las primeras 24 horas, asimismo no iniciar anticoagulantes en esas primeras 24 horas, repetir la tomografía dentro de 24 a 36 horas para mirar que no haya habido una transformación hemorrágica, mantener la hidratación y nutrición y pues asimismo mirar que si tiene un deterioro en la escala de Glasgow de 2 puntos, tenemos que detenerlo de la trombolisis que les había mencionado. Con respecto a las embarazadas como tal, también va a ser importante mirar que no vayan a presentar mientras esto hemorragias vaginales o intraabdominales, que tenga signos neurológicos nuevos y aquí también nos podemos ayudar por medio del ecógrafo para mirar que no vaya a tener hematomas retroplacentarios e ir evaluando mientras tanto el bienestar fetal. Siguiente. Entonces, con respecto al medicamento utilizado que es el alteplasa, eh,
Entonces, aquí se tiene que durante el periodo del embarazo, este va a ser seguro, no tiene daños al feto, puesto que este no atraviesa la placenta. Esto es debido a su gran peso molecular de 59.000 daltons. Entonces, se estima que es seguro a este. Y el riesgo de transformación hemorrágica es comparable al de mujeres no embarazadas. Aunque no hay estudios grandes con respecto a esto, sí hay unos estudios de casos eh, donde se ha evidenciado que se ha aplicado la trombolisis a las mujeres y han tenido una escala modificada después, un MRS de 0 a 1, de 2 con un buen desarrollo después de haber presentado este sin haber presentado mortalidad ni fetal ni materna. Con respecto a, ya hablando del posparto, en especial el posparto temprano, en las primeras 48 horas, lo han delimitado varios estudios. Aquí sí se evidencia un mayor riesgo de sangrado. Por ejemplo, en este estudio que vemos aquí abajo a la derecha, ahí cogieron un reporte de casos, cogieron 13 casos en total, donde 11 eran debidos a embolia pulmonar, uno era debido a una embolia de líquido amniótico y otro, solamente uno era debido a una ACV. El caso es que todos requirieron de trombolisis. Una vez se le realizó la trombolisis con alteplasa, se evidenció que 12 de estas requirieron de transfusión sanguínea. Entonces, en el posparto, ya el manejo sí preferiría, ya ahí sí aumenta bastante el riesgo de sangrado que utilizarlo durante el embarazo. Siguiente. Entonces, la FDA clasifica la anterior. La FDA clasifica entonces la alteplasa como un medicamento de tipo C. ¿Esto qué significa? Pues básicamente se puede utilizar, pero pues teniendo cuidado y control, pues no hay suficiente tampoco investigación en humanos. Siguiente. Entonces, con respecto a la otra opción que tenemos, que es la trombectomía mecánica, esta se prefiere que sea dentro de las 6 primeras horas. Eh, esta también tenemos pocos estudios que hayan sido en embarazadas. Estos dos, cada uno recoge dos pacientes que estuvieron embarazadas y requirieron de trombectomía mecánica. Aquí se ve que de estas 4 pacientes en total, 3 al final de la trombectomía terminaron con un MRS en 1, o sea, lo que significaría un buen desarrollo, y una terminó con un MRS en 0, en 2, perdón. Entonces, pues aquí terminó con un leve déficit. Sin embargo, pues se ve igualmente que tiene eh, un adecuado resultado con la trombectomía. Aquí cuál ha sido más que todo el riesgo que han visto de esto, es que pues, la trombectomía necesita un contraste yodado. Entonces, muchas veces han preferido no utilizarlo por el riesgo de lesión en tiroides fetal, perdón. Y pues lo otro, pues el contraste yodado sí atraviesa placenta. Sin embargo, pues esto no se ha asociado en estudios de animales, no se ha evidenciado que haya teratogenicidad ni que haya una lesión del feto. Y pues durante la lactancia, este contraste yodado solamente atraviesa un 1% de la placenta y de eso que es absorbido por el feto toma por el feto solamente 1% es absorbido en su sistema. Entonces tampoco es una contraindicación ni algo que se le tenga que decir a la materna que deje de lactar a su bebé. Algunos han preferido decirles que durante 24 horas no lacten, sin embargo, pues esto no es necesario. Y el otro punto a tener cuidado aquí es la radiación ionizante, que es lo que les mencionaba a mi compañero que también les preocupaba. Sin embargo, pues los umbrales para el feto entre 50 a 100 miligrays, casi siempre por consenso se prefiere no pasar los 50 miligrays por el riesgo de aborto o teratogenicidad. Se ha evidenciado que la mayoría de estudios, siempre y cuando se utilice una protección abdominal adecuada y pélvica con plomo, una fluoroscopia pulsada preferible versus la continua, hacer una colimación estrecha, o sea, que delimitar
espacio del estudio que solamente que sea sectorizado y ajustando los parámetros fluoroscópicos, muy rara vez se pasa de los 50 miligrados. Y aquí, pues esto que nos implica, eso va a comprometer la calidad de la imagen. Entonces es básicamente mantener un equilibrio entre la calidad de la imagen y la seguridad del paciente y del feto. Siguiente. Entonces, aquí básicamente serían qué pacientes podrían entrar a realizarse una trombectomía. Entonces, que pues previamente hayan estado bien neurológicamente con un MRSC de 0 a 1 previo a la ACV, que anteriormente hayan tenido un ACV agudo tratado con el RTPA intravenoso en las primeras 4.5 horas, pero pues no hubo resolución de los síntomas, que haya oclusión demostrada de un gran vaso, ya sea de la arteria de la arteria carótida interna o de la arteria cerebral media, edad mayor o igual a 18, que cuente con un NIS mayor a 6 puntos, un aspecto también mayor o igual a 6 puntos, pues el que lo evaluamos con el TAC, y que el inicio del tratamiento, el momento que se haga la punción de la ingle, puede hacerse dentro de las primeras 6 horas. Hay otros estudios donde se puede extender estas 6 horas a 24 horas, dependiendo de la zona de penumbra, pues que eso ya lo miraríamos con las imágenes. Siguiente. Entonces, con respecto a la hemorragia intracerebral, en caso de que sea hemorrágico lo que presente la paciente, aquí va a ser importante hacer una hemostasia, hacer una corrección de la coagulopatía. Aquí miramos si la paciente está anticoagulada, por ejemplo, si lo estaba con warfarina, entonces pues tenemos que suspender el anticoagulante y dar el tratamiento según este sea. Si es con warfarina, pues darle la vitamina K y el complejo de protrombina intravenoso y tratar de revertir eso. Hay que mantener un control de la presión más estricto que en el general que les decía que era de 160 a 100. En este va a ser de 140 a 90. Además, tenemos que hacer profilaxis del tromboembolismo venoso. Esta tromboprofilaxis es con medidas neumáticas, con medidas físicas. Y también debemos mirar el uso de anticonvulsivos. Solamente se utiliza cuando la paciente ya ha convulsionado o vemos cambios en el electroencefalograma. El resto no es necesario. Lo otro que se ha visto es que en las mujeres embarazadas ha funcionado mejor el sulfato de magnesio intravenoso que los anticonvulsivos como tal. Y los casos de cirugía de descompresión, pues también se evaluarán según el caso. Si la paciente tiene hidrocefalia con una obstrucción ventricular, si hay hemorragia cerebelosa con deterioro neurológico, hay compresión del tronco encefálico o se está evidenciando signos de aumento de la PIC. Siguiente. Con respecto a la trombosis venosa central, entonces aquí el tratamiento base va a ser anticoagular. El anticoagulante que se prefiere en las mujeres embarazadas va a ser la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o con la heparina no fraccionada. Entonces, esto lo vamos a realizar para prevenir la propagación de la trombosis o de la embolia. En el caso de que esto no haya funcionado, entonces se va a realizar, se puede mirar la opción de realizar una trombólisis o una trombectomía, pero esto pues tiene mucho menos estudios y es mucho más escaso. La trombosis venosa cerebral representa el 2 al 37% de los casos de ACV asociados al embarazo y las heparinas de bajo peso molecular se prefieren sobre la heparina no fraccionada en el caso de las embarazadas, aunque ambas se pueden utilizar. Y entre estas podemos, digamos, utilizar ya sea la enoxaparina o subcutánea o la deltaparina. Si se utiliza esto, entonces para momentos a tener en cuenta durante el parto es que debemos suspender 24 horas antes de la fecha establecida para el parto, reanudarse 4 a 6 horas después del parto vaginal o si fue un parto por cesárea, entonces reanudarse después de las 6 a 12 horas y debemos mantener esta anticoagulación mínimo por unas 6 semanas. Siguiente. Con respecto al momento del parto, que es una duda frecuente de qué hacemos en ese momento, entonces primero el antecedente de tener un accidente cerebrovascular no es ninguna contraindicación absoluta para tener un parto vaginal.
¿Qué vamos a mirar entonces? Pues va a depender de la etiología, debemos considerar los riesgos de transformación hemorrágica que tiene la materna y si hay riesgos de que haga maniobras de Valsalva. ¿En qué casos podríamos indicar que sería mejor una cesárea que tener un parto vaginal? Básicamente en el ACV con transformación hemorrágica, si tiene un aneurisma no tratado, si la materna tiene malformaciones arteriovenosas o si hay trombosis de senos venosos que tenga signos también de hipertensión intracraneana. Serían los casos que preferiríamos cesárea. Siguiente. Entonces, asimismo, como es importante el tratamiento, es importante la prevención, puesto que estas tienen un mayor riesgo de recurrencia que una persona que no ha presentado un ACV previo. Entonces, lo primero es hacer una evaluación general del estado pretrombótico de la materna. Entonces, aquí vamos a estudiar sus antecedentes, donde si la materna ha presentado previamente un aborto espontáneo, tiene obesidad, tiene hipertensión crónica, enfermedad renal o diabetes, va a presentar un mayor riesgo de presentar un ACV durante el embarazo. Entonces tenemos que controlar estos factores, pues los modificables. Con respecto a los hábitos, también tenemos que explicarle de hábitos de vida saludable, pues la mala alimentación materna también va a aumentar esta probabilidad si la materna está expuesta a situaciones de estrés y por lo general algo que se evidencia muy común es que en las maternas hay una disminución del ejercicio. Todo esto nos aumenta básicamente el riesgo cardiovascular, que es lo que sucede que nos va a llevar al ACV en las maternas. Con respecto a los cambios objetivos que vamos a tener nosotros como médicos para mirar a la materna, estamos la tensión arterial, el dímero D y el nivel de hematocrito nos va a hablar del estado pretrombótico de la materna. Aquí también tenemos que mirar las patologías de base que tiene, entonces es necesario prevenir y curar tanto la anemia, la trombocitopenia y la hipoproteinemia durante el embarazo para asimismo prevenir que vaya a haber hipercoagulabilidad. Siguiente. Entonces, en la prevención secundaria tenemos que tener muy presente que la prevalencia dentro de todos los ACV, un ACV recurrente tiene una prevalencia del 25 al 30%. Entonces, tenemos que identificar y tratar la causa subyacente de esta, mirar en el TOAS y tenemos que mantener unos parámetros, pues de ahora en adelante manteniendo una presión arterial en rangos normales debajo de 140-90, en el caso de que la materna en el momento que presentó el ACV haya tenido una tensión arterial debajo de 220-100 y no recibieron trombolisis o trombectomía mecánica y no tienen ninguna condición comórbida que requiera tratamiento antihipertensivo agudo, entonces ahí iniciaríamos el tratamiento antihipertensivo entre las primeras 48 a 72 horas. Y pues siempre teniendo muy presente que la mortalidad materna aumenta cuando la presión arterial es mayor a 160-100, principalmente si tiene hemorragia intracraneana. Con respecto al uso de la aspirina, esta reduce el riesgo de ACV recurrente con una dosis de 100 miligramos días. La idea es que se inicie dentro de las 24 a 48 horas posteriores al inicio del embrión trombótico. Básicamente, si se utiliza un trombolisis, la idea es que se inicie a las 48 horas. Después de una trombolisis en las primeras 24 horas no se puede iniciar ningún tratamiento anticoagulante. Y en el caso de que haya habido una ACV menor o una ITEN, se habla de hacer una terapia dual con aspirina y clopidogrel, iniciándola dentro de las primeras 24 horas y hasta los 21 días. Aquí es algo controvertido porque el clopidogrel no se sugiere utilizar en las embarazadas. Sin embargo, pues la siguiente, por favor. Sin embargo, entonces el clopidogrel está clasificado por la FDA como tipo B. O sea, sí se puede utilizar, sin embargo, hay un consenso de que prefiere no utilizarse ese por el riesgo de que no se ha visto bien si este se atraviesa placenta o no atraviesa placenta y los riesgos que pueda tener. Sin embargo, en los estudios que se han realizado, que se ha evidenciado que utilizaron
en mujeres embarazadas clopidogrel, este no ha aumentado el riesgo de sangrado en comparación a las mujeres no embarazadas. Siguiente. Y pues lo que sí se ha visto que aumenta el sangrado, el clopidogrel es en los primeros 7 días. Si por ejemplo, va a ser programada una cesárea dentro de los primeros 7 días y toca entonces suspender el clopidogrel porque ahí sí aumentaría el riesgo de sangrado. Sí, una de sus etiologías en el TOAS fue pues, de causa embólica cardiogénica, que tenga una fibrilación auricular. Entonces aquí tendremos que iniciar la anticoagulación oral dentro de los 4 a 14 días posteriores al inicio de los síntomas neurológicos. Generalmente esto se tiende a hacer con warfarina, sin embargo, la warfarina se ha evidenciado que en el primer trimestre puede causar una embriopatía por warfarina y en el segundo y tercer trimestre puede causar posibles secuelas neurológicas como convulsiones, retraso del desarrollo, hipotonía o microhemorragia intracraneal en el feto. Entonces la warfarina, siguiente, está catalogada por la FDA como X, o sea, no es algo que se recomiende, pues sus efectos secundarios van a ser mucho peores que los posibles beneficios que pueda dar. Siguiente. Entonces, dale siguiente, una más. Entonces, como la warfarina no se puede utilizar, lo que vamos a utilizar, pues ya sea la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada. Entonces, entre estas dos, lo que les mencionaba, se prefiere la heparina de bajo peso molecular, dado que esta tiene una vida media más larga que la heparina no fraccionada y su dosificación es de una vez al día y es en base al peso. Con respecto al momento del parto, se debe suspender 24 horas previo al parto. Siguiente. Con respecto a las estatinas de alta intensidad, estas por lo general se utilizan como tratamiento de primera línea en todos los pacientes con enfermedad cerebrovascular aterosclerótica clínica, a menos de que éste esté contraindicado. Esta ha sido también algo controversial, entonces aquí está la duda de si la exposición a las estatinas durante el embarazo se asocia con una mayor incidencia de anomalías cardíacas y del sistema nervioso central. Aquí pues les traje la descripción de 2 estudios, entonces en una revisión sistemática de 16 estudios clínicos no encontraron que haya una relación clara entre las anomalías congénitas y el uso de estatinas durante el embarazo, y en otro estudio de corte de más de 800.000 mujeres, donde se controlaron otros factores de riesgo y comorbilidades de las maternas, tampoco se vio que aumentara el riesgo de malformaciones congénitas con las estatinas. Sin embargo, a pesar de esto, el consenso actual es interrumpir temporalmente el tratamiento tanto antes de la concepción como durante todo el embarazo con las estatinas. No se sugiere utilizar en embarazadas. Y ya al momento de reiniciarlas ya dependerá de las características individuales de la materna, de sus factores de riesgo y de las intenciones de amamantar que ésta tenga. Siguiente. Entonces, con respecto también tener que presente que el manejo posparto, pues este periodo va a ser el que mayormente puede presentar ACVs las maternas. Entonces, aquí podemos utilizar la heparina de bajo peso molecular, la aspirina y también la warfarina, faltó ahí, en el manejo posparto una vez ya no está embarazada, se pueden dar y estas 3 son seguras durante la lactancia. El clopidogrel sí está clasificado como categoría B, o sea, también se podría dar, pues dependiendo de los riesgos-beneficios. Y pues aquí la anticoagulación debe continuarse durante al menos 6 semanas después del parto, dependiendo pues del momento y de cuál fue el TOAS de la ACV. Siguiente. Con respecto a la anticoncepción, básicamente tenemos 3 opciones grandes. Entonces, ya sea anticoncepción hormonal combinada, la de solo progesterona o que no sea hormonal. Entonces, dale una siguiente. Entonces, aquí la anticoncepción hormonal combinada está contraindicada en las maternas que sufrieron una ACV. Dale siguiente. Los anticonceptivos no hormonales van a estar
se pueden dar independientemente de cuál sea, no hay contraindicación, como por ejemplo la T de cobre. Y los anticonceptivos con solo progesterona, estos tienen una evidencia demasiado limitada. Entonces, estos básicamente se pueden considerar, pero pues no tienen evidencia ni de sí ni de no. Continúo. Con respecto a la atención preconcepcional que se le iría a ofrecer a una materna que sufrió una ACV, entonces tenemos primero que individualizarlo en base a la etiología, pero grandemente tenemos en cuenta que el riesgo de recurrencia del ACV es del 0 a 1,8% en un embarazo posterior, 0,5% fuera del embarazo, y en mujeres que sufren de trombofilia concurrente, pues tienen un riesgo de recurrencia hasta del 20%. Entonces, básicamente lo que iríamos a indicar en esta atención sería que las estatinas, el clopidogrel y la warfarina se van a suspender. Se tiene que hacer un adecuado control de la presión arterial con medicamentos seguros para el embarazo, entonces suspender el IECA y el ARA2, tener en cuenta que la aspirina es segura y que se ha visto antes que está demostrado que previene o retrasa la preeclampsia, la restricción de crecimiento intrauterino en mujeres que tienen alto riesgo y también en mujeres con alto riesgo trombótico también se puede iniciar heparina de bajo peso molecular. Siguiente. Y eso sería todo. Como dato final, pues recuerden que en una ACV también es importante iniciar las terapias y el proceso de rehabilitación tempranamente. Listo. Bueno, muchísimas gracias a David y a Laura por la charla. De verdad, estuvo muy interesante. En este momento, pues pasamos a ver si alguno de nuestros tutores académicos, el doctor Rangel o la doctora Lizy, nos quieren compartir algo, algunos puntos o aspectos claves, y ya después pasamos a las preguntas del público. Y de nuevo, muchas gracias a los expositores. Bueno, muy buenas tardes a todos, doctores. Excelente presentación, doctora Laura, doctor David. Creo que se puntualizan temas que a veces son tabú. En mis épocas lo era, les puedo confesar. Y que ya poco a poco con estas evidencias que no son las ideales, como suele suceder en obstetricia, no son el criterio de exclusión más conocido que conozco yo en los estudios. Nos limita un poco, pero nos abre puertas sobre cosas que anteriormente no se hacían. Y qué mejor tema para integrar estos grupos de interés, tanto en el grupo de emergenciología como de gineco, como el ACB. Yo quisiera, ya habiendo sido tan completa la charla, simplemente generar dos debates, aprovechando a la doctora que también está presente, sobre dos temas principales. Abramos el debate sobre TAC o resonancia. No sé qué opinan los doctores expositores, qué opina la doctora, cómo podremos orientar TAC o resonancia. De pronto comencemos con ese debate. La recomendación es clara, dice que si tenemos la disponibilidad de tomografía y de resonancia, se debe preferir la resonancia magnética. Obviamente el uso de imágenes de resonancia son seguras, ya vimos que la dosis de radiación acumulada pues está muy por debajo de ese umbral que va a generar esa exposición fetal a la radiación. Siempre obviamente se deben preferir estas imágenes de resonancia que no tengan medios de contraste con gadolinio, pero sí, si tenemos la disponibilidad de resonancia, la primera imagen a tomar va a ser la resonancia. Listo. ¿Qué más opinan los colegas? Hola, buenas. Hola. Hay otra cosa que es importante, creo, en esa diferencia de TAC o resonancia, es que la resonancia nos va a dar más información que el TAC. La idea de inicialmente tomar un TAC es ver si hay sangre o no, pero la resonancia nos va a dar además tiempos. Entonces nos va a dar más información con la que podemos tomar una decisión, pues mejor en este caso que tenemos evidencia ahí como más gris. Y lo otro es que además ya hay protocolos de resonancia pensados solamente para ACV que son muy rápidos, porque es lo que algunas personas piensan. No, es que la resonancia se va a demorar más, pero en realidad es muy rápido. Excelente. Entonces, lo que dice la doctora Liz y el doctor Sebastián es algo importante, pero yo creo que lo enfoquen en dos condiciones que debemos tener en cuenta. Primero, que nosotros no somos el video de la AJA, estamos en Colombia. Y es importante que ustedes, y ahí es donde viene lo bonito, la integración de estos temas, tengamos una integración tanto el grupo de obstetricia como de emergenciología en las condiciones y recursos que tengamos disponibles en los diferentes centros. Creo que el doctor David dejó claro que no debe haber riesgo
o más bien no debe haber un susto o una limitación si hay que mandar una tomografía y el recurso más rápido y disponible en los centros de atención que hagan parte del código de ACB es la tomografía. Obviamente, si tenemos la disponibilidad de una resonancia, la resonancia será el estudio de elección. Y recordemos que estudios de perfusión, las angiografías, tanto por resonancia como por TAC, ya es claro la evidencia en que no generan un riesgo significativo. Por lo cual yo el primer mensaje que les daría es orienten el recurso que tengan más cercano, especialmente por lo que el doctor Sebastián dijo. ¿Cuál es el objetivo como inicial de entrada rápido que uno debe definir si la paciente tiene un evento hemorrágico o no? Y eso es importante porque ¿cuál es el evento de tipo ACV más común en las pacientes gestantes? El evento hemorrágico. Entonces, eso es importante. No sé, los doctores, cómo han, del doctor Sebastián, directamente la doctora Lisi, cómo han visto esa experiencia en estos centros que han tenido la oportunidad de ver. ¿Qué tan frecuente es el uso de estas imágenes en pacientes gestantes o si han tenido la oportunidad de enfrentar estas circunstancias? Pues yo en lo personal no me ha tocado nunca tener una paciente gestante con ACV, es bastante raro que llegue, pero pues eh, la primera imagen disponible que uno tiene pues siempre es la tomografía porque la resonancia uno tiene que avisar que está ocupada, que llevenla a tal hora y esas cosas, aunque suele ser muy rápido también, pero pues uno tiene más rápidamente disponible la tomografía. Pero en lo personal nunca he tenido un caso de ACV en una paciente. Excelente. No, a mí tampoco me ha tocado. Y ahí lo importante es que los casos que he tenido yo es decepcionante cuando me mandan el camillero con el consentimiento informado. En uno de esos fue hemorrágico, pues no tenía ventana, digamos, entre comillas. Pero yo creo que ese es un mensaje que nos podemos llevar hoy integrados. Ojalá todos los colegas que están en la charla, cuando tengan la oportunidad de integrar un servicio de emergencias con pacientes obstétricas, y entendiendo que estas epidemiologías están creciendo, así lo describen los estadounidenses, así lo describen los canadienses, esto está creciendo. Tengan preparados, adaptarnos a las circunstancias y los recursos que tengamos, teniendo en cuenta la rapidez del diagnóstico, el definir qué tipo de variante ACV tiene. Es muy importante. Y el otro debate que quiero plantear, que ahí sí me apoyo completamente con los colegas de emergencias, y es trombolisis o trombectomía endovascular. ¿Qué opinan? ¿Qué es mejor? ¿Cuál será de pronto el escenario más adecuado para una paciente gestante? ¿Qué opinan ustedes? Y también los doctores que están en el grupo. Pues yo voy por la trombolisis endovenosa. Ya vimos cómo pues el alteplasa, el riesgo es realmente mínimo. De hecho, los estudios que describieron muertes fetales, abortos, partos prematuros, fueron derivados de unos reportes de casos donde utilizaron como medicamento para esta trombolisis endovenosa la estreptoquinasa. Entonces no se puede extrapolar al uso del alteplasa. Y la dosis del alteplasa, eso era una aclaración que quería hacer, se utiliza a 0.9 miligramos por kilogramo, el 10% el bolo en el primer minuto, el resto en los 59 minutos restantes, eh, y se utiliza el peso previo al embarazo o al inicio del embarazo y no el peso actual del embarazo. Eso también es muy importante porque pues se puede favorecer más el riesgo de hemorragia o de complicaciones maternas y fetales. Y recordar además que pues como tienen una vida media muy corta, o sea, es de 4 a 5 minutos, entonces la duración en la circulación no va a ser mayor a 20 minutos. Entonces, obviamente eso también disminuye ese riesgo de que se presenten complicaciones tanto para la materna como para el feto. Pero yo pienso que si estamos en ventana, la trombolisis endovenosa de elección. Excelente. ¿Qué opinan de otros colegas? ¿Algún otro comentario? Buenas noches a todos. Aprovecho. Doctor Ángel, ¿qué más? Bueno, ¿Cómo volver a está, verlo. doctor Daniel? ¿Cómo ha pasado? Bien, doctora Alicia, hola Sebas, ¿qué más? Hola a todos. Bien, bien. Hay, hay una cosa, hay importante, primero, excelente charla. Creo que todos, creo que cumplió muchísimo las expectativas, pero para no extenderme mucho, hay que decir una cosa y es que una no excluye a la otra. Es decir, la idea de hacer trombectomía realmente siempre es en pacientes que tienen oclusión de gran vaso. Entiéndase eso, oclusión hoy hasta la primera, hasta M1, es decir, la primera rama de la arteria cerebral media. Probablemente con el tiempo se extienda a M2, pero pues a hoy está en M1.
Y el mensaje es que la trombectomía mecánica son un par de centros en todo Bogotá y en Colombia que realmente lo pueden ofrecer. Entonces, lo que manejan centros, por ejemplo, de excelencia como en Simón Bolívar, tiene un centro, un grupo de ACV espectacular, 24 horas al día neurólogo disponible, como pasa también en Santa Fe, ahorita no conozco cómo está Medellín, pero el mensaje es que no siempre se tiene la trombectomía ahí mismo y hay más tiempo. Lo que usted tendrá que hacer es definir desde el triage si es un código ACV, llevarlo, hacer la valoración inicial muy rápida, llevarlo a una imagen, la que usted haya escogido, y definir si se beneficia pues de una terapia de reperfusión, si es que es isquémico. En ese orden de ideas, si uno escoge trombolisis, que probablemente es la que hagamos todos en un escenario de emergencias, probablemente lo trombolice y y si de manera posterior es una oclusión de gran vaso, probablemente tenga una valoración por el radiótomo intervencionista que tenemos más tiempo. Por ejemplo, eso lo hacen en Simón Bolívar. Están llevando los pacientes con oclusión de gran vaso, llegan, se trombolizan, se remiten a la Fundación Santa Fe a que se les haga la trombectomía en las siguientes 24 horas y se devuelven al Simón Bolívar para hacer los cuidados post-trombolisis. Entonces, una no lo excluye la otra, solo se puede hacer en esas condiciones. La ventaja es que uno tiene más tiempo, pero pues ya vimos, o sea, creo que el mensaje grande es no tenerle tanto miedo a las consideraciones grandes por tratarse de un paciente gestante, porque el tiempo es pues mayor daño para las neuronas. Entonces lo que dice el doctor Daniel es muy importante. Bueno, el doctor Sebastián creo que va a también opinar. Sí, rápido, yo creo que tiene razón, Dani, pero al final creo que también termina siendo una discusión de qué tienes disponible y la mayoría de veces no tenemos la trombectomía. Pero si tenemos ambas, si tenemos las opciones, que es el escenario extraño, igual que con rezo y TAC, si tenemos todas las opciones, estamos en un hospital donde tenemos todo, y más también creo que por una discusión académica, también teniendo ambas vainas podemos pensar cuál es el riesgo de sangrado, porque en embarazadas hay unos riesgos especiales de sangrado, placenta previa, otra cantidad de cosas, y si tenemos algún riesgo mayor de sangrado en esta paciente en particular, porque el embarazo de base también tiene unos riesgos de sangrado, pues está bien llevarlo solo a trombectomía, pero estoy de acuerdo que al final lo ideal sería tener ambas. Y pues no sé si hay evidencia en embarazo específicamente de esa diferencia. No hay estudios, doctor. No hay estudios ni siquiera empezando por trombectomía ni trombolisis, porque todos son retrospectivos enfocados a pacientes que fueron sometidos a estos procedimientos. Pero miren que de este debate surgen cosas interesantes y son mensajes para la casa. Ustedes que son los médicos ya del siglo XXI. Uno, no tenemos miedo a las imágenes mientras no se use gadolina. Creo que es una conclusión importante de la charla. No existe, especialmente en patologías tan críticas como esto, una contraindicación. Y que las terapias más avanzadas hoy en día, en los estudios retrospectivos, sea la trombectomía o la trombolisis, no han demostrado un empeoramiento, un aumento en la morbimortalidad materna, con obviamente cumpliendo con las contraindicaciones, los criterios de inclusión, todo lo que ya sabemos directamente para estos esquemas. Entonces, ese mensaje y esa pregunta se las hago porque hagamos un caso clínico. Le llegó la paciente y vamos a tener dos escenarios, el escenario de bajo recurso y de alto recurso. Asumamos que estamos en un escenario de altos recursos y esta paciente tiene 38.5 semanas de gestación. Hizo una ACV, el ACV es isquémico, tuvo un diagnóstico de una preeclampsia, no ha hecho comportamiento hemorrágico, está a las 3 horas del comportamiento del ACV. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Trombectomía o trombolisis? Asumiendo que tenemos todo, porque obviamente estamos hablando sobre un escenario ideal. ¿Qué preferirían usar? Ese es el escenario. Le llega a usted la paciente, 38.5, diagnóstico ACV, estamos en ventana, factor condicionante, preeclampsia. ¿Qué prefieren usar? ¿Trombectomía o trombolisis? Si es candidata para trombectomía, repitiendo nuevamente que probablemente sea una oclusión de gran vaso y como Bueno, planteadas pruebas eso que que pregunta Daniel es importante. Le hacemos las escalas. Porque no hay que olvidar esas escalas que mencionó el doctor David y la doctora Laura. Y tiene un NIHSS de 6. Hay estudios que hablan de 10 que son los puntos de consumo más conservadores. O sea, definimos que es de grandes vasos y que pues tenemos que enfocarlo de esa manera. ¿Qué harían entonces? ¿Qué preferirían en ese escenario? Porque claramente no hay algoritmos ni estudios de manejo, pero en su concepto clínico crítico, ¿qué preferirían usar? Está no sé, cercano el... empieza Lizzy, va a seguir el orden.
Pues si tenemos la opción de trombectomía, pues la trombectomía. Perfecto. Eso lo justificas, doctora Lisi, por el hecho de, el principal componente de riesgo, el riesgo de sangrado. Claro, lo ideal Entonces, sería trombectomía y evaluar cuándo va a ser el momento del parto, ¿no? exacto. Porque hay, Exactamente. hay el dilema grande con toda la patología obstétrica, pues digamos, la paciente obstétrica con una urgencia no, pues, no directamente obstétrica, es qué hacemos en ese limbo, ¿no? Por ejemplo, este es una ACV en una paciente obstétrica, pero nos pasa lo mismo con otras. ¿Qué deberíamos considerar ahí? El mensaje grande es, si hagan lo que usted en este caso, como hay poca evidencia, hagan lo que suele hacer en su enfermedad y luego mire las consideraciones asociadas a la embarazada. La pregunta es, si la trombolizamos y por el mismo evento del ACV tiene un trauma o hace hipertensión endocraneal, porque hace hipertensión maligna, porque hace edema cerebral, y entra en trabajo de parto. Ahí la condición es, no sé si es una G3 con antecedente de preeclampsia que hace un ACV isquémico. Si usted la lleva a trombectomía, probablemente está más seguro para atender un parto que si ha puesto una dosis de anteplaza 6 horas antes. Miren lo importante del contexto de estas pacientes y lo bonito de este ejercicio que estamos haciendo, de esta revisión cuando integramos el grupo de emergencias y el grupo de obstetricia. Eso es un manejo multidisciplinario indiscutiblemente, en donde nunca olviden que la contraindicación relativa son 2 semanas, si no estoy mal, para procedimientos, dijimos mayores, no me acuerdo al 100%, pero miren lo importante de ese contexto, les cambio la idea. Tengo una paciente, 16 semanas. El antecedente tiene un síndrome antifosfolípidos, hace un evento y es isquémico, porque no vamos a quedar principalmente con lo isquémico, creo que el concepto del manejo hemorrágico es claro y no es tan complejo, por así decirlo. Ahí les vuelvo a preguntar, ¿qué usarían? ¿Los esquemas de trombolisis, ya habiendo pasado el primer trimestre de la gestación, o los esquemas de trombectomía? ¿Qué usarían en ese caso? Que es diferente. Pues lo mismo, aplicaría igual, pero tendríamos más seguridad. O sea, el mensaje es que tendríamos más seguridad en una semana, 16 semanas, Ujú. versus si tengo 39 con una condición potencialmente crítica, igual, es que dependerá del escenario, porque si es un NHS bajo, probablemente estamos poniendo el escenario donde sea candidato a los dos, donde tengo los dos recursos, tengo todo a la mano y potencialmente me entra en trabajo de parto. Entonces, probablemente la trombectomía me dé esa favorabilidad. Versus si tiene 16 semanas, pues probablemente seamos un poco más, no tengamos tanta preocupación por la viabilidad y probablemente no va a entrar en un aborto, ya nos expusimos muy claramente en la charla que no. Por lo tanto, si se pueden hacer las dos, cualquiera de las dos, pero estaría más seguro hacer la trombolisis. Excelente. No, Entonces, probablemente llevemos dependerá de eso. otros criterios, pero estaríamos más seguros en hacerlo. Exacto. Entendiendo que este es un componente que va a ser, dependiendo de la paciente y el contexto clínico, llevémonos este mensaje también como una conclusión de la charla. Este es un manejo multidisciplinario, que es lo lindo también de este tipo de patologías y que obviamente el aporte que dará un obstetra dependerá de las condiciones de finalización de la gestación y al mismo tiempo en conjunto con el grupo de emergenciología uno definir si tiene criterios o no para el manejo. Pero todo estas discusiones van a surgir de dos premisas: que puedo utilizar las imágenes que yo considere para activar el código ACV de forma adecuada, evitando gadolinio, que tenemos entendido que tampoco se necesita en la mayoría de los estudios para diagnóstico y manejo y abordaje del ACV. Y la segunda conclusión importante de la charla: al día de hoy, las terapias más importantes para la revascularización de las pacientes con evento isquémico están, aunque faltan estudios, en la evidencia avaladas en el uso de las gestantes. Por lo cual, cuando tengamos esos escenarios, hagan un manejo multidisciplinario, vean los pros y contras y dependiendo de los recursos y las posibilidades de cada servicio, hagan lo que más le conviene a la paciente, que se resumen en lo que dijeron en la charla: el tiempo es cerebro. Eso nunca lo olvidemos como tal. Entonces, no sé si alguno de los otros colegas tenga alguna participación, momentos de preguntas y demás. Yo quiero decir una última cosita que ando de turno, entonces pues ya voy a volver. Primero nuevamente felicitarlos y solo recordar dos cosas, doctores, y es una invitación. Recuerden mucho que durante el pregrado nunca rotamos por triage, nunca. Eso es algo de la jefe, es algún médico por allá, si es crítico nos llaman porque estoy generalmente rotando mucho con los profes.
Y resulta que luego muchos médicos generales salen a trabajar a los distintos servicios de hospitales de distinta complejidad, desde primero hasta cuarto nivel, y terminan haciendo triage. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que prima en el código es la detección, ¿sí? Y no nos enseñan a hacerlo. Y es de la identificación del código es en el triage. Y ahí es cuando se activa y cuando se deben seguir los protocolos. Entonces, nada, simplemente familiarizarse con la escala y pues creo que todo está dicho. Listo. Muchísimas gracias a todos los doctores por sus intervenciones. No sé si de pronto hay alguna pregunta adicional que alguien del público quiera hacer. Si no, yo creo que pues ya daríamos. Ah, no, esperen, acá llegó una pregunta. En el caso de que tenga un ACV hemorrágico, ¿cuál terapia le voy a dar para evitar otro posible evento? Mandan por el chat. Una de las cosas más importantes del ACV hemorrágico, como lo hablaron en la epidemiología, es que la mayoría de las pacientes gestantes, por los cambios fisiológicos, se asocian a eventos hemorrágicos por trastornos hipertensivos. Si obviamente tiene un componente compresivo importante que genere pues todo lo que ya sabemos por la hemorragia interna, va a haber un manejo multidisciplinario con neurocirugía y demás. Sabiendo que las patologías prevalentes va a ser la parte de trastorno hipertensivo, ¿cuáles de los goles estándar en manejo de este tipo de hemorragias? Bajar la tensión. Metas en las pacientes gestantes por debajo de 160, 110. Y idealmente, después de un tiempo, ya cuando uno llega a esa meta, no hay que salir corriendo, manejar metas por debajo de 140, 90. Ya dependiendo del grado de extensión de la lesión, de todo lo que implica el daño neurológico, van a haber opciones asociadas al grupo de neurocirugía y todo el grupo de apoyo que vamos a tener en la unidad de cuidados intensivos. Pero siempre recuerden la parte de la atención, importantísima. Ah, bueno, y corregir los trastornos de coagulación, todos los factores desencadenantes, si es por warfarina, bueno, todas esas otras partes. Pero en el contexto obstétrico, siempre recuerden eso. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, bueno, yo creo que daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a los autores académicos, a los expositores por la charla de hoy. Queremos recordarles, mañana tenemos charla de FAST, pasado mañana tenemos arritmias y paro cardíaco en el paciente pediátrico, la próxima semana tenemos código rojo y la siguiente semana tenemos reanimación materno-fetal y cesárea perimortem para que estén pendientes y puedan asistir todos a la charla. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en próximos encuentros. ¿Listo? Y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.